A pesar de ser un imperio, o precisamente por eso, la monarquía española del siglo XVII necesitó en muchas ocasiones pedir dinero prestado para cumplir con todas sus obligaciones. Para hablarnos de este proceso de endeudamiento, de las personas o instituciones que prestaban su dinero a la monarquía y de qué forma ésta lo devolvía o no, contamos con Juan Antonio Sánchez Belén, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. Juan, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. ¿Es verdad que los estados en el siglo XVII se endeudaban de la misma forma en que lo hacen los estados de hoy en día? Sí, es una característica de los estados, yo creo que de toda la época. Ya en la Edad Media, las grandes ciudades-estado como Florencia, etcétera, se endeudaban. En España la Corona de Aragón, la Corona de Castilla se endeudaban, pero como se endeudaban los particulares o se endeudaban los mercaderes, las ciudades, etcétera. Es decir, siempre hay necesidad de dinero para poder poner en funcionamiento o un negocio o las finanzas de una comunidad. Pero en el caso de los estados, ¿quiénes eran las personas o las entidades que dejaban el dinero en el siglo XVII? Hay personas y hay instituciones. Es decir, en general son grandes banqueros, pero también hay instituciones como el clero que puede dar préstamos a la corona en un determinado momento. Pero los grandes financieros son los banqueros, son en lo que en la época se llamaban asentistas. ¿Quiénes destacarías, por ejemplo, en el caso de los que prestaban a la corona española? A lo largo de los siglos XVI y XVII hay varios banqueros. Con Carlos V, con el emperador Carlos, los grandes banqueros que operan en la monarquía española es la casa de los Fúcar. Los Fúcar, que son unas familias austríacas del Imperio Alemán, que son los que sirven a la corona, a Carlos V, dando el dinero. Pero a partir de un determinado momento, los Fúcar no tienen la capacidad suficiente para provisionar el dinero que se necesita y entonces se introducen los genoveses. Los genoveses son el gran motor del capital en la monarquía española desde mediados del siglo XVI hasta prácticamente finales del siglo XVII. Y en un momento dado, la corona lo que recurre es, intenta con Felipe II que sean el capital español el que financie a la monarquía y no sean los genoveses. Y lo tiene durante unos años, pero el capital español no es suficiente. Es decir, no tiene ni las redes para mandar el dinero de un sitio a otro, ni el capital suficiente. Y entonces vuelven a los genoveses. Con Felipe IV y el conde duque de Olivares entran en juego los banqueros portugueses, que son generalmente judío-conversos. Eso es una de las grandes características de la época de Felipe IV, con el conde duque de Olivares. Y a partir de finales del siglo XVII, sobre todo con el reinado de Carlos II, vuelven a operar banqueros españoles, fundamentalmente vasco-navarros, pero en general españoles, que son los que se van acaparando poco a poco con las finanzas españolas a finales del siglo XVII. ¿Y qué tipo de créditos se concedían? Hay dos tipos de créditos, unos créditos a largo plazo y unos créditos a corto plazo. Los créditos a corto plazo son, en el argot de la época, se consideran que son las provisiones generales. Es decir, la corona lo que hace es, tengo tantos ingresos por impuestos, lo que me viene de plata de América, etc. Y tengo tantos gastos. Si no me cubren los ingresos, los gastos, entonces lo que hago es pedir dinero a crédito a los banqueros, que son lo que se llamaba las provisiones generales o las provisiones ordinarias, hasta la cantidad que cubría el gasto. Pero claro, en ese año puede sobrevenir un conflicto armado de golpe. Y entonces hace falta tener más ingresos. Entonces lo que se hace es, se piden provisiones extraordinarias para cubrir esos gastos extraordinarios. ¿Qué es lo que se hace con esto? Pues entonces la corona contrata con un asentista, con un banquero, tanta cantidad de dinero. Se devuelve en el plazo X, en un año normalmente. Y la devolución se hace, más los intereses, se hacen sobre las rentas, sobre el importe de las rentas. Claro, en un momento dado, si las rentas valen 10 y vas cargando
los intereses y el pago, llega un momento que esa renta se va disminuyendo. El ingreso es el mismo, pero va disminuyendo la disponibilidad. Con lo cual, claro, llega un momento en que por este procedimiento se puede llegar a una bancarrota. Y de hecho ocurrió en varias ocasiones, ¿no? En muchas ocasiones. La primera más famosa bancarrota es la de Felipe II, pero posteriormente, a lo largo de todo el siglo XVII, se producen diversas bancarrotas. ¿Y después de esa bancarrota, el Estado conseguía que le volvieran a prestar dinero? Sí, porque el sistema, podríamos decir, entre comillas, era perverso, en el sentido, yo no te puedo pagar dinero, pero lo que hago es te consolido a largo plazo lo que te tendría que pagar. Con lo cual, el banquero no recibe la devolución del capital en un año o en 2 años, la recibe a largo plazo, diferida en varios años, con un interés. Claro, los intereses pueden ser a un 7, a un 10%, con lo cual era un interés relativamente importante. Y sobre unas rentas determinadas, con lo cual se garantiza de alguna manera ese pago. El problema es que a esa deuda, en momentos determinados, la corona necesita vender, es decir, necesita más ingresos. Y lo que hace es vende deuda, que es la deuda pública consolidada a largo plazo. Pues saca una emisión de juros, pues como ahora, es decir, el Estado saca bonos a un diferente tipo de interés a 1, 3 o 10 años. Pues hacía lo mismo, sacan bonos, juros, a un interés del 7, del 10%, y había 3 tipos. Redimibles, es decir, que el Estado podía devolver el capital y por lo tanto finalizaba. Perpetuos, es decir, no se podía devolver el capital, el que había entregado el dinero no lo recuperaba nunca, pero tenía unos ingresos, una rentabilidad a largo plazo, constantemente. Y esos juros sí los podía el titular vender. Es decir, yo no, ahora necesito liquidez, pues lo que hago, lo vendo a otro particular y por lo tanto recupero mi capital y el otro es el que se lleva las ganancias de los intereses. Es decir, que ese era un mecanismo, de alguna manera, agarraba al banquero y por lo tanto siempre tenía un crédito. Y en determinadas coyunturas, cuando los banqueros se negaban, por ejemplo, entonces lo que hacía era, pues no te pago nada. O bien, si tú sigues contratando conmigo, yo te voy a seguir pagando el interés de tus juros. Es decir, que siempre había una especie de mecanismo por el cual el Estado siempre recibía la ayuda, la financiación de este tipo de banqueros. ¿Había algún tipo más de juro de los que acabas de comentarnos? Ya te digo, eran 3 tipos. Los juros al quitar, que se podían redimir, los juros perpetuos, que no se podían redimir, y los juros vitalicios, es decir, que es por 1 o 2 vidas. Qué curioso, ¿no? Sí, tú comprabas el juro, aportabas el dinero por tu vida o por la vida tuya o de tu hijo o de tu nieto, por 1, 2 o 3 vidas. Lo que pasa es que nunca se sabía cuánto iba a vivir cada uno. Claro. Incluso podía morir el hijo antes que el padre. No, evidentemente. Es decir, claro, entonces, pero era por 3 vidas. Con lo cual, si el hijo moría antes que el padre, el juro pasaba al nieto. Sería la segunda vida. Y la tercera sería el bisnieto o el tataranieto. O a lo mejor una hija o un yerno o los hijos, es decir, que se podía transmitir por eso, por 1, 2 o 3 vidas, independientemente de quién fuera el heredero, si el hijo, el nieto o un sobrino, etcétera, etcétera. Claro, se lo iban pasando entre la familia. Claro, porque pasa como una herencia, eso Uh-huh. es. Bueno, ¿y qué impacto tenía toda esta deuda en las finanzas de la corona? El impacto es tremendo, es decir, es un constante endeudamiento. Te voy a poner unos datos, porque no hemos dado ningún dato, pues algunos datos. En 1598 se fijaban los ingresos de la corona en 10 millones de ducados, de los cuales 8 procedían de las rentas ordinarias, 2 de ingresos extraordinarios. Los gastos presupuestados en ese año eran libres, eran unos 3 millones y pico, es decir, de los 10 millones había 8 eran los ingresos y 2 extraordinarios, pero de esos ingresos, de los 8, había 4 millones que ya estaban hipotecados por rentas para el pago de los juros.
Por lo tanto, quedaban nada más que 4. Los gastos previstos eran unos 3 millones y pico, con lo cual había todavía un margen de liquidez. Pero en ese mismo año se produce una transformación de la deuda que tenían con los banqueros, la deuda a corto plazo, con lo cual toda esa deuda a corto plazo se convierte en deuda a largo plazo, con lo cual de esos 3 millones prácticamente no queda nada. En 1621, cuando está España en plena guerra de los 30 años, los gastos presupuestados son de 8 millones y los ingresos libres de cargas solo son 5%, es decir, son unos 400.000 ducados. Es decir, si los gastos son 8 millones y lo que está líquido son 400.000, te puedes imaginar la necesidad de urgente de llegar dinero. Claro, se consigue dinero, pero a unos intereses elevadísimos. Podían ser del 47%, incluso a veces hasta de un 70%. Con lo cual el endeudamiento es brutal y esto explica que periódicamente hubiera crisis, hubiera suspensiones de pagos, quiebra, en una palabra. Bueno, ¿y qué medidas se adoptaban para intentar reducir estos intereses tan exagerados que acabas de contar? Pues lo que la corona intenta es reducir los intereses a los juristas, es decir, a los títulos de deuda pública a largo plazo. Empiezan reteniendo la mitad del interés. Primero, lo que hace es reducir todos los juros a un interés fijo del 5%. Es decir, los había 7 y a 10%. Bueno, pues ahora todos son a un 5%. Pero además de esto, lo que hace es, me apropio de la mitad, con lo cual ya nada más que pago un 2,5% o un 3%. Ese es un mecanismo, pero con el tiempo y con las necesidades ya no solamente se apropia de la mitad, que se llamaba la media nata de juros, sino que además aplica descuentos adicionales, el 50% más un 5%, más un 10%, de tal manera que el interés de los juros al final se queda convertido en muy poco, es decir, pueden cobrar un 2,5%, un 2%, etcétera. Es decir, que es prácticamente irrisorio lo que los titulares de esos juros van a ir recibiendo. Claro, ¿qué es lo que hacen los juristas? Lo que hacen los juristas es intentar que sus juros queden eximidos. Los particulares lo tienen difícil, pero hay instituciones, porque no solamente los juristas son individuos como tú, como yo, sino instituciones. ¿Qué instituciones tienen juros? La Iglesia, el Consejo de la Inquisición, las iglesias, las catedrales, etc. Y entonces ahí es donde está la posibilidad del negocio cuando se deprecian. ¿Por qué? Porque lo que hacen los particulares es vender los juros a la Iglesia, a la Inquisición, porque éstas consiguen estar eximidas y exentas de este tipo de retenciones fiscales. Bien, la consecuencia es que al final, con esas retenciones, lo que hace la corona es empezar a sanearlos. De hecho, a finales del siglo XVII, en la época del reinado de Carlos II, el interés de los juros queda reducido en un 30% de lo que se venía pagando. Con lo cual, hay un cierto saneamiento final, que es lo que va a explicar, de alguna manera, la disponibilidad de numerario para el reinado de Felipe V. Bueno, pues el endeudamiento de la monarquía española en el siglo XVII. Juan Antonio Sánchez Belén, profesor de Historia Moderna en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Muchas gracias a vosotros.